Un día como hoy debemos celebrarlo con muchas antenas y con mucha energía. Además, hoy tenemos como 4 o 5 eventos astrológicos en simultáneo. 4 o 5 eventos que nos están llevando a tener una relación con el universo, a mirar hacia arriba, a conectar hacia la parte más sublime. Cómo podemos estar interpretando algo macro, porque cuando hablamos de planetas, cuando hablamos de constelaciones, cuando hablamos de una luna llena, pues efectivamente estamos hablando de algo macro, algo que está muy lejos, muy fuera, leones, incluso años luz de nosotros en cuanto a distancia se refiere. Pero qué impresionante el impacto que de manera circunstancial y sincrónica tiene con nuestra psique. Todo eso macro que está pasando afuera, cómo se interpreta con nuestro micro. ¿Y qué viene a ser nuestro micro? Pues nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Un pensamiento mío es muy micro, tan así que solo me pertenece a mí, y si yo lo tengo en mi cabeza, eso es algo micro, pero que resuena con el macro. Entonces, qué bello poder a través de la astrología viva interpretar y darle palabras a los acontecimientos que se relacionan entre algo macro y entre algo micro. ¿Qué es lo que ocurre en esa relación de la neurona en relación a lo que está pasando en el universo? Hay 5 puntos y hay 5 signos en la astrología donde Venus hace conjunción con el Sol. No es en todos los signos que esto pase, solamente ocurre en 5 de los 12 signos. Cada vez, entre más estudio la astrología, entre más comparto, entre más leo cartas, entre más veo sinastrías, entre más veo progresiones, entre más uso los efemérides, entre más miramos las herramientas de la astrología, cada vez es como si se volviera mucho más exacta. Lo que pasa es que dice un viejo refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, cuando a veces vemos a Dios, pues nos asustamos. A veces lo queremos ver tan físicamente que cuando se presenta a través de algo tan tácito, tan puntual y tan vivido, ¡ah!, puede llegar a aterrarnos también, ¿no? Saber cosas que son o verdades. Es decir, que vamos a volver a tener una Venus Star Point por allá en el mes de octubre del 2026 de este año, pero ya no va a ocurrir en el signo de Capricornio ni tampoco va a ocurrir con Marte. Es decir, que en estos 9 meses nos la estamos jugando toda. Está pasando afuera en el tema Capricornio, en el tema país o en el tema presidencia o en el tema gubernamental, no solamente es algo que esté pasando afuera, sino que esto está haciendo efecto espejo, efecto rebote con lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Les decía a finales del año pasado y a principios de este año empieza rápido. Este año se empieza a mover la energía muy rápido. Por eso no es un año para descansar, es un año para estar muy activos y mirar qué más nos va contando estas energías planetarias. A ver, ¿cómo nos va a ir a los Libra? ¿Qué hay para esta semana los Libra? Libra, toda la energía en casa 4. Mira, mucho planeta en la casa 4. Libra, una semana de trabajar mucho en los temas emocionales, en los temas estructurales, en el pasado, la familia, soltar relaciones, soltar hijos, soltar mamá, soltar papá, mejor dicho. Es como si tuviera que hacer un reset total, completo, una vuelta completa a todo lo que han venido gestionando Libra. Una semana de mucha exigencia, de mucho aprendizaje, pero también una semana tensa. Por lo general, tanto planeta en la casa 4, pues es como estar moviendo los pilares, es como estar corriendo todos los muebles de la casa, es como estar desplazando toda la energía para un lugar, para el otro, mucho edificar, mucho concretar. Hay algo que tiene la casa 4 que es muy benéfica para Libra, que es su planeta Venus, y esta parte de Venus Star Point eh, en Capricornio también le genera un punto de amplitud y un punto de crecimiento a Libra. Entonces, modificar, hacer feng shui, arreglar la casa, hacer algo distinto, conectar las cosas diferentes. Eso es genial para que ustedes lo puedan hacer ahora que está empezando el año. Cambiar, modificar, pintar, hacer arreglos en la casa, estructurar, como que ponerse al día con los temas de que a veces organizarse un poco mejor en la casa. A veces parece que esto no fuera importante, pero energéticamente esto se conecta mucho con todos, depende cómo esté nuestro espacio de trabajo también. Entonces es una semana muy bonita para que Libra, a través de todo este stellium, de toda esta fuerza que hay en la casa 4, pues ustedes puedan cimentar y puedan sentirse seguros, queridos, anclados, amados, respetados. Y volver a la casa 4 también tiene que ver en cierta parte con el cuerpo físico.
tomando el cuerpo como la casa propia. Entonces, también si quieren hacer alguna modificación, incluso, por qué no decirlo, alguna modificación que sea para sentirse mejor, así sea muy física, pues eso también vale la pena hacerlo. Mirar cuáles son los temas que no van. Recordemos que Marte es el bisturí. Donde está Marte hay que cortar algo, hay que limpiar algo, hay que retirar algo o algo debe dejarse de hacer. Casi siempre hacer algo para que pasen las cosas. En la casa 4 a veces es complejo para Libra poder tener contenta a la familia. Imagínate Libra o ascendente en Libra o una persona con la luna en Libra y todos esos invitados en la casa 4 tener contentos a todos, Júpiter y Quirón dice va a ser imposible. Con esa T cuadrada va a ser imposible tenerlos contentos a todos. Entonces, pues mejor la vida le está diciendo a Libra, con que usted aprenda a tener contento a uno, que es usted mismo, con eso es suficiente. Eso también lleva a que hayan quizás algunos, se desaten algunos temas eh, familiares que sean necesario atenderlos. Yo no le llamaría peleas, pero sí conversaciones que a veces son incómodas, pero que hay que tenerlas con los cercanos. La casa 4 es los cercanos. Entonces, qué bello también que puedas darte esta semana de permiso para trabajar todos esos pedacitos que en este caso no están funcionando como también o requieren algo de ayuda, algo de trabajo por ahí.